Buenas tardes, gracias por su sintonía. Mi nombre es el doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Estamos en la tarde de hoy para tratar un tema sumamente interesante. Vamos a tratar en 360 grados, en Viernes de Salud, vamos a hablar hoy sobre el cáncer de mama. Este tema lo traemos a colación a que el día de ayer, 19 de octubre, se considera el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en el cual se trata de buscar que todas las personas formen conciencia sobre esta enfermedad. Para tratar este proceso, para hablar sobre este mal, tenemos con nosotros a la doctora Yasmín Camacho, quien es oncóloga clínica, quien nos va a acompañar en el tema en la tarde de hoy. Queríamos iniciar nuestro comentario de hoy viernes hablando un poco sobre el cáncer y algunos cánceres que pudieran ser prevenibles, o sea, aquellos cánceres que pudiéramos evitar. Hay que decir que desde el punto de vista de infecciones, hay 3 cánceres que se asocian a 3 procesos de gérmenes. El primero es la hepatitis B, el cual es una enfermedad que puede ser prevenida con vacunas, razón por la cual es importante que su hijo o todas las personas que usted conozca puedan recibir esta vacuna, la cual está incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones y no tiene ningún tipo de costo. Luego tenemos lo que es la vacuna del virus del papiloma humano. Muchas personas entienden que la vacuna del virus del papiloma humano le da permiso a los niños a tener relaciones sexuales. No, debemos comprender que la vacuna del virus del papiloma humano no solamente se asocia a disminución de la aparición de verrugas a nivel genital, sino también disminuye la aparición de cáncer. Cáncer en muchos sitios, uno de los cánceres más frecuentes, sobre todo en mujeres. Y por último hay que decir que la detección del Helicobacter pylori a nivel del estómago también se puede asociar con la desaparición del mismo a disminuir la probabilidad de aparición de cáncer en lo que es el estómago. Por esta razón hay que tratar de conocer qué riesgo familiar y qué tipo de infección usted pudiera simplemente prevenir para evitar algunos cánceres. Hay que decir que hay algunos cánceres que no se relacionan con infección y justamente uno de los cánceres que vamos a tratar en la tarde de hoy, que es el cáncer de mama, con la doctora, como les mencioné, la doctora Yasmín Camacho, una muy buena amiga, una profesional muy preparada. Vamos a tratar este tema. Doctora Camacho, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y realmente es un placer tenerla aquí. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y el día de hoy, la invitación fue básicamente por el tema del mes de octubre y lo que sería el nivel de concientización y el nivel que se hace a nivel de la prensa para tratar de llegar a la población sobre el cáncer. Doctora Camacho, algo que llama mucho la atención es, usted es oncóloga clínica. Generalmente cuando se habla de cáncer, y sobre todo de cáncer de mama, las personas habitualmente se apoyan en lo que es un ginecólogo, en lo que es un cirujano. La pregunta aquí tiene que ser, ¿qué es un oncólogo clínico? Vamos a iniciar por ahí, porque muchas personas quizás que tienen algún familiar con cáncer o que tienen alguna situación relacionada a algún tipo de tumor o neoplasia, como se conocen, no saben dónde ir. ¿Qué es un oncólogo clínico, doctora? En oncología está y como en medicina están las divisiones de las especialidades. La oncología como ciencia que trata el cáncer tiene la división en ginecología oncológica, cirugía oncológica y la oncología clínica. Aparte de la radiooncología, que son los médicos que se dedican a manejar lo que son las radioterapias. Pero la oncología clínica es la parte que maneja los tratamientos médicos, la quimioterapia, la hormonoterapia, la inmunoterapia, y también se encarga de manejo de algunos tipos de vacunas y algunas cosas que se utilizan ahora mismo como tratamiento para el cáncer. Doctora Camacho, una preguntita que tenemos que hacer ya entrando en materia en lo que es el cáncer de mama. ¿Qué tan frecuente es el cáncer de mama en lo que es la población? Se estima que 1 de cada 8 mujeres van a padecer cáncer durante su vida. Así de importante es el cáncer de mama. Es el cáncer más frecuente a nivel mundial, es el cáncer más frecuente en la población, principalmente en la población femenina, aunque no existe en la población masculina, solo un 1% de los pacientes, o menos de un 1% van a tener los hombres cáncer de mama, pero en la población femenina y en la población general es el cáncer más frecuente. O sea, estamos hablando de que el cáncer de mama es más frecuente que el cáncer de pulmón, que el cáncer de todos los sitios. O sea, el cáncer de mama es el más frecuente en el mundo actualmente. Y algo interesante que usted decía es la posibilidad de aparecer el cáncer de mama en hombres. ¿Eso es una realidad? Es una realidad, pero es una realidad remota. Son casos esporádicos, son casos muy aislados. Por eso no se trata como un tipo de cáncer raro en ese subgrupo de población. El hombre con cáncer representa menos del 1%, pero en mujeres el primer tipo de cáncer
El primer tipo de cáncer en hombres es el cáncer de próstata, luego vienen las dos poblaciones, lo que es el cáncer de colorectal, y luego entonces está el cáncer de pulmón. Pero cuando se separan los grupos, el cáncer de mama en la mujer es el cáncer más frecuente. Ok, doctora, usted mencionaba eso de los subgrupos de los hombres. La pregunta es, si yo soy un hombre, ¿de qué manera, o sea, si yo soy un hombre que tengo preocupación, claro está, por el cáncer de mama, la pregunta sería, ¿qué yo debería buscar o qué yo debería tratar de evidenciar para saber si tengo algún tipo de probabilidad de tener cáncer de mama? Porque usted habla de un 1%, pero aquellas personas menos que de 1%. Menos de un 1%. Aquellos hombres que nos están escuchando, y en mi caso, la pregunta es, ¿qué me haría preocuparme para cáncer de mama siendo un hombre? Yo le diría que primero se preocupara por el cáncer de próstata, que es muy frecuente. Eso es lo primero. Entonces, está bien, doctora Camacho, viene la parte de los casos esporádicos que nosotros hemos manejado. Los casos esporádicos que nosotros hemos manejado son pacientes que se han palpado una bolita a nivel de la mama. Ninguna bolita a nivel de la mama es normal, aun sean lesiones benignas, que se determine que son benignas, cuando se le hace biopsia o cuando se analiza, ya eso es diferente, ya eso se descarta bajo esa condición, pero ninguna bola en la mama es normal. Okay, entonces la mayoría se lo palpan, no se tiene que hacer estudios ni se tiene que hacer mil cosas. Pero la pregunta es, esos hombres, por ejemplo, porque hemos escuchado que, por ejemplo, el cáncer de mama se asocia a alcohol, se asocia a historia familiar, ¿eso es propio en el hombre también? ¿No hay algún tipo de situación? Lo que pasa es que esos son factores relacionados a estilo de vida. Sí. Lo que están hablando de alcohol, sobrepeso, sedentarismo, o sea, son factores relacionados a estilo de vida. La asociación entre cáncer y los factores asociados a estilo de vida puede complementarse para mujer y hombre. Pero le digo, en 7 años yo solamente he visto 3 casos de cáncer de mama en hombre, y sin contar cuántos son en mujeres, o sea que es una patología muy rara. Es una población un poquito rara. Muy rara y muy poco frecuente que parezca. Doctora, algo que llama mucho la atención es lo que tiene que ver específicamente con algunas famosas que se han diagnosticado con cáncer de mama o famosas que han hecho procedimientos importantes. Y nos hablaban, por ejemplo, de Angelina Jolie, la cual se practicó una mastectomía bilateral. O sea, una mujer tan hermosa como esa simplemente decidió retirarse ambas mamas antes de que le apareciera cáncer porque tenía un problema aparentemente familiar. ¿Pudiera, por favor, hablarnos un poquitito al respecto? Lo que tiene, según ella informado, es mutaciones de los genes de BRCA, que son los genes BRCA, que es lo que comúnmente le llaman genes BRCA. ¿Esto de los genes BRCA? ¿Qué es eso, doctor? Son dos oncogenes. Los oncogenes, nosotros tenemos en el cuerpo lo que son los oncogenes que se encargan de producir células y los genes supresores de tumores que se encargan de frenarla. Todo el mundo la tiene. Cuando hay alguna alteración o en el oncogen o en el gen supresor de tumores, lo que va a haber es más proliferación del tejido, de tejido malo. En el caso de las células que van creciendo, el cuerpo se encarga de controlarlo mediante la supresión de tumores. Como el BRCA es un oncogen y tiene una mutación, va a crecer bajo esa línea germinal, alteraciones que van a producir que en un porcentaje grande de esas pacientes que tienen esa mutación, que son familiares, o sea, son heredadas, padezcan cáncer en un periodo de su vida. Ok, entonces Angelina Jolie lo hizo bien, porque usted lo que plantea es que Angelina Jolie aparentemente heredó de alguno de sus padres un gen, o sea, algo que es lo que codifica la información en el organismo, que podía llevarla en una forma acelerada o con mayor probabilidad a la aparición de cáncer. Frente a esta situación, ella optó por simplemente retirarse las mamas. Eso es lo que estamos hablando. Y los ovarios también se les retiró. Y los ovarios también. Entonces, esa es una cosa que todavía está en duda, del beneficio o el no beneficio de ese tipo de procedimiento. Estamos hablando de que para 2001 se recomendaba, porque habían estudios que decían que reducía hasta en un 50% la aparición de cáncer, pero luego vienen estudios del 2014 que dicen que no. Entonces, ¿qué pasa con los estudios clínicos que se hacen? En la medicina que se basa en evidencia, la medicina que lleva estudios para poder aprobarse, cuando usted no tiene la capacidad de reproducir un estudio, no tiene validez todavía. Entonces, lo que se plantea es que si deciden hacerlo o no deciden hacerlo, todavía no hay ningún estudio de validación de cualquiera de esos dos. Una pregunta, doctora. ¿En República Dominicana se puede a la fecha hacer ese tipo de estudio? O sea, si una mujer, su madre tenía cáncer de mama, ella puede hacerse ese tipo de estudios para saber si ella tiene una probabilidad aumentada de tener cáncer de mama. Y ya usted dice que no se recomienda, que aún venga con ese resultado positivo, usted no se recomienda ni se contraindica. Ni se contraindica. No, porque todavía no hay ningún estudio de validación que diga que es positivo o negativo, y está el de 2001 que decía que es positivo y el 2014 que decía que no. Entonces, simplemente usted lo que plantea es que a la fecha, pero se puede hacer ese estudio aquí en el país, o sea, es algo que se puede realizar. Lo que sucede es que uno tiene que tener una población grande para realizar un estudio que el
salud. No, yo pregunto, imaginemos... La prueba. Imaginemos que una mujer se quiere hacer ese estudio porque su mamá o una tía o una prima tenía cáncer de mama y ella está viendo este programa y dice, ¿cómo así? O sea, yo pudiera medir qué tantos riesgos yo pudiera tener de desarrollar cáncer de mama haciéndome una prueba en sangre, porque el asunto es que cada vez que se habla de cáncer y pruebas en sangre, todo el mundo se enfoca en el cáncer de próstata, donde un hombre se hace un PSA. La consejería genética primero tiene que venir. O sea, no se le manda a hacer a todas las pacientes, pero hay patrones familiares que dicen que por ahí tiene que haber alguna línea alterada. Entonces son las personas que tienen una tía o dos tías con cáncer, la mamá con cáncer, la abuela con cáncer, y uno tiende a ver un patrón genético en esa familia. Esa paciente se le da asesoría y se le puede enviar. Se hace fuera del país, pero algunos laboratorios lo envían. O sea que la prueba sí se puede hacer, pero el paciente tiene que costearla fuera del país. Ok, o sea que no es una prueba que se le recomienda a todas las mujeres. No, porque no tiene sentido. Si es un cáncer en una paciente que no tiene antecedentes familiares, probablemente no lo tenga positivo. Ok, perfecto. Entonces, o sea, no se recomienda. Perfecto. Una pregunta, doctor Camacho. ¿Pero habría posibilidad que una persona con ese gen negativo, que como quiera presente la enfermedad? Claro, el 90%. O sea que solamente sería el 10% con el contrario. Del 5 al 10% de la población por alteración del BRCA1, del BRCA2, son la paciente que nosotros estamos tratando. O sea, déjenme ponérselo desde este punto de vista. Vamos. Del 100% de los pacientes, del 5 al 10 van a tener alteración de esos genes. Okay. Pero el restante 90% que no tiene ni siquiera una familia que haya padecido en algún momento de cáncer. Son algunas alteraciones que el cuerpo va adquiriendo según va desarrollándose la célula y hacen que se altere en ese momento la capacidad que tiene esa célula o de morir o de repararse. Entonces, ese 90%, el 10% sí va a tener eso. Ahora, esas pacientes que tienen esa mutación van a desarrollar entre un 40 y un 85%, tienen probabilidad durante su vida de padecer cáncer, pero es una población pequeña. O sea, del 100% de pacientes, el 5% al 10% pueden tener alteraciones de mutaciones de esos genes. Doctora Camacho, entonces vamos a hablar algo aquí. Si usted me dice que solamente del 5 al 10% tienen ese gen, y tenemos ahora 90, o sea, 9 de cada 10 mujeres que tienen cáncer de mama que no tienen ese factor hereditario que usted mencionaba, la pregunta es, ¿qué mujer realmente tiene mayor probabilidad de presentar cáncer de mama? Se lo digo porque uno lee por ahí muchísimas cosas y se ha hablado de que si usan desodorante o no usan desodorante, que si utilizan brasier o no utilizan brasier, y que si utilizan tintes o no utilizan tintes, que si comen cosas que tienen colorante o no lo comen. O sea, se habla de muchísimas cosas. La pregunta es, ¿qué tan real hay de todos esos mitos de la aparición de lo que es el cáncer de mama? Sobre la mayoría de las cosas que se mencionaron, por ejemplo, desodorante no provoca cáncer, brasier no provoca cáncer. Se asocian al estilo de vida algunos alimentos, principalmente los que tienen grasa, que son saturadas grasa trans. Pero esos son dentro de los factores relacionados al estilo de vida, que van a aumentar el riesgo, pero que no son determinantes en la enfermedad. El uso de tintes no da cáncer. La mayoría de las personas que tienen un control de vida balanceada, con ejercicio físico, con una dieta saludable, está también el tabaco, que dentro no solamente del cáncer de mama, de todos los cánceres, el tabaco, el consumo de alcohol pesado. O sea, estamos hablando de que el tomarse una copa de vino no, pero el consumo de alcohol pesado también se asocia como riesgo, como factor relacionado al estilo de vida. El hecho de no amamantar, que es una de las cosas que pueden ser protectoras según los estudios que se han presentado. O sea que el amamantar también protege para el desarrollo de cáncer. El uso de terapia hormonal sustitutiva o terapia hormonal anticonceptiva es un factor también modificable, que entra dentro de los factores modificables. O sea que usted está hablando que las mujeres que utilizan pastillas anticonceptivas pudieran tener algún riesgo aumentado. Tienen riesgo aumentado. Tienen un riesgo aumentado. Pero tienen riesgo aumentado en cuanto a esos factores que son modificables, factores relacionados al estilo de vida. Ok, o sea que las mujeres que tienen muchísimo tiempo tomando pastillas anticonceptivas pudieran tener en algún momento mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Eso es lo que estamos hablando en este momento. O podrían tener también un crecimiento de una lesión que ya esté ahí precisamente por la estimulación de esos factores que son derivados de estrógeno y progesterona. De las hormonas que está utilizando por vía oral. Doctora, una preguntita. ¿A qué edad una dama que esté viendo el programa o qué edad el esposo de una mujer que esté viendo el programa o de su novia le dice tienes que ir al médico para hacerte tu chequeo de mamas? ¿A qué edad tiene esa mujer que comenzar a preocuparse? Si pudiera, por favor, decirnos la edad y sobre todo mencionarnos cuáles van a ser los pasos que esa persona tiene que dar
cuando vaya a su médico por primera vez para el chequeo de mama? La primera parte de la intervención debería ser la autoevaluación. Se supone que desde adolescente se le tiene que aconsejar que por lo menos una vez al mes evalúen la mama. La consistencia de la mama, el aspecto de la mama y el aspecto de la piel de la mama. Entonces, esos son de lo que son las características que deben tomarse en cuenta. Cuando se toque el seno, la presencia de bultos, la presencia de engrosamiento, de ulceraciones o de alguna anomalía en cuanto a la coloración o descamación del seno. Eso es la evaluación que debe hacer toda mujer todos los meses, mínimo, una vez al mes. Eso ayuda también a que se conozca el seno, que se conozcan las características que tiene el seno. ¿A partir de qué edad una madre le debe decir a su niña, tienes que chequearte las mamas todos los meses? Porque la madre no va a estar, como dice la gente, cucuteándole el seno a la hija todos los meses. No, pero son de las cosas que se le va dando como consejo, y desde que son adolescentes pueden aprender a tocarse el seno para saber qué es normal para ella y qué no. Eso no es una cosa, porque de todas formas es parte de lo que es el conocer el cuerpo. Eso no es nada que tiene que hacer ni la mamá, puede decirle simplemente cómo se hace o darle un folleto de cómo se hace, porque es simple y es fácil. Esa es la primera parte del autoexamen. El autoexamen incluye que la paciente toque el seno de forma circular o de forma lineal, que toque todo lo que es el área del seno y que esté en una posición donde relaje el músculo. Estamos hablando de que puede ser acostada con la mano debajo de la cabeza o en alguna posición donde el brazo puede estar suspendido. El productor está poniendo una imagen, ahí la tenemos, de una mujer practicándose el autoexamen, extremadamente interesante, y gracias por la imagen a nuestro productor. Y básicamente esa es la de la mano en la cintura, podría ser, pero una de las más incómodas porque la mujer tiene que tocarse con el otro seno. Acostada es una forma que muchas mujeres lo prefieren porque es la más fácil, y es la de ponerse la mano debajo de la cabeza. Entonces, con una mano palpa el seno y la otra descansando. Y otra cosa que tienen que tocar cuando toquen el seno es la axila también, porque en la axila pueden aparecer nódulos, que serían bolitas, lo que la gente comúnmente le llaman golondrinos, debajo de la axila, y eso podría ser también algo que hay que evaluar y que hay que chequear. Ok, o sea que estamos hablando de que la mama, como bien dice la doctora Camacho, comienza a nivel de la axila. Por eso ustedes ven que muchas mujeres que tienen cáncer de mama, que tienen alguna lesión en la mama, también le examinan el área debajo del brazo, porque surge durante la vida embrionaria, o sea, cuando uno es un bebé que se está formando dentro de su madre, la mama le baja a la mujer desde el área axilar hasta el pecho, y es lo que se conoce como la línea de leche, y en todo ese trayecto puede aparecer lo que se reconoce como el cáncer de mama. O sea que el autochequeo debe incluir también lo que es el área axilar. Doctor, hemos hablado del autochequeo, lo que es el autoexamen, pero ¿qué nos dicen los estudios de imágenes? Hoy en día las mujeres que van al médico le indican mamografía, le indican sonomamografía, o sea que estamos hablando que hay un grupo de estudios que se indican. ¿Hay alguna edad específica para indicarla? ¿Hay alguna edad en la cual no se debe indicar? ¿Hay alguno de los estudios que es uno mejor que el otro? ¿Se deben practicar los dos juntos? Por favor, oriéntenos sobre esa parte de las imágenes, por favor. La Sociedad Americana de Cáncer recomienda que la mamografía sea el estándar para diagnóstico de cáncer, solo la mamografía. Ahora bien, la sonomamografía es un complementario. Ese estudio complementario sirve para aumentar la visión de la característica que tiene alguna lesión que aparezca. Excelente. Se indica ese estudio para nosotros saber si es redondo, si es especulado, si tiene circulación, la característica que tiene esa lesión, para considerarla que tiene un patrón que puede ser benigno o maligno, según la característica que tiene, el tamaño que tiene. Eso es un estudio complementario a la sonografía. Ahora bien, como se recomienda la mamografía a partir de los 40 años, precisamente porque el tejido de la mama en la mujer, que es muy joven, es muy denso, o sea, es un tejido con mucha glándula y no deja ver. Doctora, disculpe la interrupción, doctora Camacho. Entonces, ¿las mujeres que tienen menos de 40 años no tienen probabilidad de tener cáncer en la mama? ¿O? No, el estudio de mamografía no se recomienda. Primero, la mayoría de los estudios lo utilizan en cuanto a costo-beneficio. Y el ver una mamografía en una mujer joven probablemente no tenga ninguna utilidad, porque el tejido glandular no deja que se vea si hay algún nódulo dentro de esa mama, porque la mama la opaca completamente. Ok, o sea que a partir de los 40 años la mamografía está recomendada. Pero sí se puede hacer una sonografía, entonces, una persona que tiene menos. Y de hecho se puede hacer una mamografía en una persona que tiene menos edad, pero tiene sus indicaciones. Recomendación para tamizaje. Tamizaje significa tomar la población sana y evaluarla. La mamografía es el estándar a partir de los 40 años. Si aparece una lesión
En una paciente más joven, lo recomendable puede ser una sonografía y en caso de que amerite una resonancia. Ok, perfecto. O sea que ya sabes, mujer que nos estás viendo, que está viendo 360 grados y el segmento de salud de los viernes, si cumpliste 40 años y no te has hecho tu mamografía, es importante que vayas a practicártela. Doctora, algo sumamente interesante son esas mujeres que van a la consulta y dicen, doctora, a mí me diagnosticaron quistes en los senos. Esas lesiones quísticas, esas lesiones que dicen que tengo un quistecito en el seno, pero mi doctora me dijo que no era nada. La pregunta es, ¿tiene algún tipo de relevancia? Porque los quistes tienden a ser estructuras o lesiones muy frecuentes en la mujer. ¿Qué tanto importancia o qué tanto seguimiento se le debe dar? Si a usted le llega una mujer que dice que tiene quiste en los senos, la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo debería esa persona recibir seguimiento por parte de su médico? En la guía de mastología dicen que en una paciente con aparición nueva de lesiones quísticas o lesiones fibrosas, o sea que son nódulos que tienen apariencia de que pueden ser benignos, sea un seguimiento de 3 a 6 meses. Esa es la primera vez. Después, en subsecuente, esa paciente va a tener un seguimiento cada 6 meses. Es lo que se plantea para seguimiento de tamaño y de cambio de características de las lesiones. Porque la mayoría de las pacientes tienen muchas lesiones. No todas esas lesiones se biopsian, porque a veces aparecen pacientes con 8, 7, 6 lesiones y es poco probable que se puedan biopsiar todas esas lesiones. Se le da seguimiento. Porque, como yo le dije, los nódulos no son normales. El que aparezca un nódulo en la mama implica que hay que chequearlo. Si dentro de la evaluación llegan a una conclusión de que es benigno, amén, fue benigno. Pero como hay un nódulo y nosotros no sabemos lo que es, el paciente hay que darle seguimiento. Ok, perfecto. Entonces, ya escucharon. Si una mujer tiene, aún sea quiste en los senos, por lo menos cada 6 meses debe recibir algún tipo de seguimiento. En cuanto a la biopsia, eso ya su médico lo va a determinar, saber si hay o no que tomar algún tipo de muestra. Doctora, está muy de moda que las mujeres que tienen quiste en los senos le den vitaminas, sobre todo vitamina E. Y estuvimos leyendo antes de venir al programa como que eso no se ha asociado a ningún tipo de mejoría. ¿Usted pudiera, dentro de lo posible, decirlo antes de ir a la primera pausa, por favor? No hay ningún estudio que demuestre que la vitamina solo antioxidante, como muchas personas utilizan, tenga ningún efecto. Tiene un efecto placebo para que el paciente se sienta tranquilo, pero no hay ninguna utilidad, ni de vitaminas ni de antioxidantes en esa paciente. Bueno, estamos hablando con la doctora Yasmín Camacho, quien es oncólogo clínica. Estamos hablando de cáncer de mama. Vamos a ir a nuestra primera pausa y recordar que al regreso vamos a tomar sus llamadas, los teléfonos van a aparecer en pantalla. Cualquier tipo de duda o inquietud que tengan sobre el tema de cáncer de mama, estaremos aquí a la orden. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en 360 grados en este espacio de salud de los viernes. Tenemos con nosotros a la doctora Yasmín Camacho, quien es oncóloga clínica. Doctora Camacho, la pregunta tiene que ser, una persona tiene una lesión en el seno, le tomaron una biopsia, llegó el resultado de la patología y llega esa mala noticia de que le diagnosticaron con un cáncer en el seno o cáncer de mama. La pregunta es, ¿qué se hace a partir de ese momento y sobre todo, qué tipo de pronóstico tiene una persona cuando se diagnostica con cáncer de mama? El paciente que se diagnostica con cáncer de mama, lo primero que nosotros hacemos es encasillar a ese paciente en una etapa clínica, o sea, qué tan avanzado está ese cáncer para saber cuál es el tratamiento que le toca. Excelente. Las etapas que son más tempranas, por supuesto, van a llevar menos tratamiento. Cuando hablamos de temprano, ¿qué significa? Son las que no son localmente avanzadas, por debajo del 2B son tempranas. O sea, cuando hablamos de 2B es que está solamente localizada en el seno, que no está en ningún otro sitio, fuera del seno. En el seno, midiendo menos de 5 centímetros y el ganglio linfático de la axila positivo, o en una lesión que tiene 5 centímetros pero sin ganglio linfático en Excelente, axila. O sea que es una lesión que está en el seno y quizá en la axila, como habíamos mencionado ahorita, y que es chiquitita, solamente tiene 5 centímetros. Cerca no, eso no es chiquito, eso es grande, 5 centímetros es grande, pero es que dependiendo, porque se van combinando cosas. Está el tamaño del tumor, el estado del ganglio linfático y si existe o no existe enfermedad en algún otro órgano que no sea el seno, que eso es lo que nosotros llamamos metástasis. Entonces se combinan el tamaño del tumor, el estado de los ganglios, que puede ser la axila, los supraclaviculares, que son los lugares donde drena el líquido de la mama. O sea, donde drena el líquido de la mama es usualmente el área donde primero se va a diseminar ese cáncer. Entonces, cuando se combina el tumor, el estado de los ganglios y la metástasis, eso va a dar una etapa clínica. Localmente avanzado va por encima del 2B hasta el 3C.
y metastásicos son las pacientes que están en una etapa clínica 4, que son hasta 4 etapas que llega el cáncer de seno. Sí. Cuando la gente pregunta por grado, no, el grado es otra cosa, por eso nosotros le explicamos, el grado es completamente diferente y eso ustedes ni siquiera se dan cuenta cuando le preguntan a uno, porque el grado es que tanto se parece esa célula a la célula que le dio origen. Y eso no tiene que ver con la etapa clínica ni con el tratamiento que se decide. Perfecto. Entonces, en los tumores que son más tempranos, llevan unos estudios que nosotros mandamos a hacer, y los tumores que son más avanzados llevan estudios que ya son más complejos. Según vaya avanzando, uno va haciendo algunos tipos de estudios. Okay. Por ejemplo, tomografía, estudios de los huesos van para las lesiones que son más avanzadas. Entonces, están los estudios que se hacen al tumor en sí, que son los estudios que miden si hay receptor de estrógeno, receptor de progesterona o un gen que le da agresividad al tumor, y el índice de proliferación, eso no lo da ese estudio, que es un estudio molecular. Y eso va a hacer que el tratamiento para ese cáncer de seno sea específico para ese tipo de cáncer, porque según van apareciendo positivo o negativo esas cosas, uno va combinando medicamentos. Ok, o sea que lo que estamos hablando es que una persona que se diagnostica con cáncer de mama, el próximo paso es hacerse los estudios correspondientes para saber si el seno está si el tumor está localizado en el seno o si se ha esparcido en otro sitio. Y ese estudio molecular para definir tratamiento. Y ese estudio para saber qué tan agresivo es el tumor. Entonces, luego de ahí, doctora, la pregunta es qué tipo de sobrevida tiene esa persona, porque los familiares que acompañan a la persona que se hizo el diagnóstico de cáncer siempre, doctora, ¿qué hacemos? ¿Lo vendemos todo? ¿Mi familiar se va a morir mañana? La pregunta es ¿cuál es el pronóstico en esa situación? Los resultados de lo que son la epidemiología, que nosotros no utilizamos la estadística de nosotros porque la estadística de nosotros tiene muchas limitaciones, pero nosotros utilizamos, por ejemplo, lo que sería el sistema de epidemiología y vigilancia de Estados Unidos. Eso se llama SER, que es el sistema de epidemiología y vigilancia de los resultados, que son a 5 años. Usualmente, las pacientes que vienen con una etapa más temprana, la etapa 0, tienen un 95% de estar viva a los 5 años, pero la paciente que tiene una etapa 4, solamente el 5% pueden estar viva a los 5 años. Por eso se le insiste en tratar de detectar a tiempo, porque si detectan a tiempo una enfermedad, va a tener más probabilidad de estar viva en unos años. O sea, que entienda, mujer, si usted tiene una lesión en un seno, busque asistencia médica, porque ya acaba de decir la doctora Camacho que la probabilidad de curarse es cerca del 95% o más. Tenemos una llamada, por favor. ¿Quién nos habla? Y su pregunta a la doctora Camacho, por favor. Melinés Pérez. Melinés, tu pregunta a la doctora Camacho, por favor. ¿Qué patologías pueden aumentar la posibilidad de que un hombre padezca de cáncer de mama? Lo mismo que estábamos hablando ahorita, doctora. No hay ninguna patología asociada y pasa con el mismo caso que la mayoría de los cánceres, que no hay una condición específica que se asocie, son una suma de condiciones y son los mismos factores modificables que tiene la mujer, porque lo no modificable, que son el sexo, la edad y esas cosas, eso la mayor parte se encasilla en el caso del cáncer de mama en mujer, pero en el hombre va más allá de ese patrón. O sea, un factor no modificable para el cáncer de seno es el hecho de ser mujer. En el hombre se rompe, pero no hay ninguna, aunque a uno le llame la atención y sea un motivo de que diga, wow, qué raro, un hombre le da cáncer de seno, pero es una patología que es muy rara. O sea, nosotros casi nunca la manejamos, por eso nosotros le hacemos más hincapié en las otras patologías. Doctora, una pregunta. Una mujer que tiene alguna edad específica puede decir, ya la edad que yo tengo no me va a dar cáncer de mama. Eso no es verdad. O sea, a pesar de que la estimulación bajo receptores hormonales, la mayor parte son por la estimulación del ovario, luego de que la mujer ya es menopáusica, la grasa del cuerpo funciona transformándose en estrógeno y esa estimulación siempre se mantiene. Entonces, usualmente, mientras más vieja la persona, más probabilidad tiene de tener cáncer. Ok. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla, por favor? Y su pregunta a la doctora Camacho, por favor. Sí, bueno, le habla Brian Castillo. Quisiera hacer una pregunta a la doctora. ¿Qué otra cosa podría desencadenar el cáncer de mama? Podría desencadenar el cáncer de mama que no sea factores genéticos. No, yo le dije que están los factores que son asociados, pero cáncer de seno, factores asociados a estilo de vida y factores no modificables. No modificables son el hecho de ser mujer, el tener, la mayor parte de las mujeres con cáncer de seno están entre el rango de 50 a 70 años. Ok, porque pensábamos que eran más jóvenes. No, ahora se ha visto no solamente en el cáncer de seno, en cáncer de colon y algunos otros tipos de cáncer, se ha visto que la edad ha disminuido. Ok, o sea que estamos hablando que el cáncer de mama, igual que otros cánceres, está apareciendo a edad más temprana. ¿Alguna asociación, algún tipo? No se ha determinado ninguna asociación, ni siquiera en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde ellos tratan de buscarle el motivo a todo,
no han encontrado el por qué la edad para cáncer ha disminuido. Pero principalmente otros tipos de cánceres, como quieren el cáncer de mama, 50 a 70 años es la edad más frecuente de tener. Perfecto, tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla y desde dónde, por favor? Bueno, mi nombre es Emila Moreno. Yo quisiera saber si siempre es necesario hacer mastectomía a la paciente. Eso es una pregunta buena. En los países civilizados, los países desarrollados, se trata de que la lesión, la paciente se opere y vaya o a una cirugía conservadora o a una reconstrucción inmediata. Cuando hablamos de cirugía conservadora, ¿qué es eso, doctor? Son la lupectomía, que es donde se quitan el tumor solamente la cuadrantectomía, que se quita un cuadrante. Entonces están la cirugía con conservación. No se quita el tumor completo, sino solamente el lugar donde está el tumor. Pero para eso hay que hacer un diagnóstico temprano. Sí. En algunos países donde no tienen quizás aún no tengan el diagnóstico temprano, las pacientes tratan de llevar a esa paciente a quimioterapia inicial para luego poder hacer esa cirugía conservadora, en algunos casos que aplique, porque hay casos que no permite que se haga. Ok, pero aquí veo muchas mujeres que le han retirado los senos completos y los dos. ¿Es obligado que se quite el otro seno, doctora? Si le quitaron uno porque tenía cáncer. La mayoría solamente se le quita el seno de la mama, porque la mortalidad de esa paciente no va a modificarse. Si se quita o no se quita. Ok, o sea que no es obligatorio quitarse las dos mamas, solamente una. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla y su pregunta, por favor? Sí, buenas tardes para los doctores. Mi nombre es Orlando Camacho. Yo quisiera saber, doctora, si se podría hablar de cáncer de mama sin realizarse una biopsia. No, para cualquier tipo de cáncer, para diagnosticar se necesita una biopsia. La única, el cáncer tiene dos características comunes, que son el crecimiento descontrolado y la capacidad de dar metástasis. El crecimiento descontrolado lo identifica precisamente lo que es el análisis de ese tejido. O sea, que no se parece a esa célula que le dio origen, obligatoriamente tiene que ser en una biopsia. Uno puede tener sospecha bajo estudio, pero las sospechas no diagnostican. Si no hay una biopsia, no hay un diagnóstico de cáncer, de ningún cáncer. Eso es excelente, porque hay muchas personas que le hacen un estudio de imagen y le dicen sugestivo de malignidad. Entonces inmediatamente piensan, ya tengo cáncer, tienen temor y lo que hacen es que se esconden. Lo que deberían hacer es hacerse un estudio para tratar dentro de lo posible de reconocer si realmente tienen cáncer o no, que es la toma de la biopsia. Doctora Camacho, estábamos hablando ahorita sobre la probabilidad de aparición de cáncer y algunos factores. Las personas que se hacen mamografía, hay alguna gente que ha dicho que, y se lee en muchísimas revistas y muchísimos sitios, que cuando le hacen la mamografía le aplastan el seno y que eso se puede asociar a cáncer. ¿Es real esa situación? Porque eso genera miedo. No es real la situación del que aplaste ni la cantidad de radiación que emite la mamografía. Ahora bien, algunas sociedades no la están haciendo. Y no la están haciendo, por ejemplo, en Suiza se determinó que no lo iban a hacer porque tenían demasiada tasa de falso positivo que tenían que hacer. O sea, son pacientes que se sospecha, pero después que le hacen el estudio no tienen cáncer. Entonces ellos no le establecieron, y fue hace 3 años, y establecieron que no lo iban a hacer. Pero se supone que los estudios se hacen bajo una vigilancia epidemiológica a un futuro, para ver qué pasó, si aumentó la cantidad de pacientes con enfermedad avanzada, y por eso, por ejemplo, sociedades como la americana todavía las recomienda, porque ellos consideran que aún se diagnostiquen pacientes con cáncer o con sospecha de cáncer, se hagan estudios de más, el beneficio en cuanto a detectar más temprano el cáncer y en cuanto a diagnosticar a una paciente y tratarla, sobrepasa lo que es esa pérdida económica. El costo, perfecto. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla, por favor? Y su pregunta a la doctora Camacho. Sí, buenas tardes, Erika Brito. Una pregunta, doctora. Usted mencionó sobre que es una bolita en el seno. ¿Qué otro signo o síntoma podría aparecer? Que me alerte a que yo crea que tenga cáncer de mama. Lo que yo le mencioné hace un rato es que no es normal que se tenga una bolita en el seno, pero también le mencioné que pueden cambiar la piel en cuanto a aspecto y a coloración. La areola y el pezón en cuanto a aspecto y a coloración. Úlceras en la piel, úlceras en la areola y en el pezón. Cambios en la consistencia. La mama que se torna firme, que se pega al músculo del pecho, cuando antes no estaba, es un indicador de que hay que ir a evaluarla. O la mama que tiende a retraerse, o sea, si la piel se retrae y usted ve que hay un vacío en esa zona, usted tiene también que chequear por qué eso está sucediendo. Los cambios en cuanto a simetría, si usted ve que a usted de repente le comienza a crecer un seno más que el otro, entonces también es un hecho que hay que investigar. Pero tienen que evaluar coloración, consistencia y textura, aparte de lo que son las lesiones tipo bolita o nódulo. Doctora Camacho, nos quedan exactamente 2 minutos para despedirnos. Yo le quería preguntar, si usted pudiera utilizar estos 2 minutos para darle un consejo a las damas y a los jóvenes que nos están escuchando sobre el cáncer de mama,
¿cuál sería su recomendación final? La recomendación final es que el cáncer de mama, a pesar de que nosotros tenemos un diagnóstico más temprano en otros países, en el nuestro no. Por favor, cuando usted se note algo que no es normal, revísese, que se supone que si usted va a una consulta especializada, por lo menos lo orientan. Lo segundo es que se toquen y que se chequeen. Cuando aparezcan lesiones que no son normales, una bolita que usted no tenía o alguna lesión que usted no se sentía, también tiene que ir a chequearse. Y tratar siempre de que si le recomiendan algún estudio, le dé seguimiento. Porque también a veces nosotros tenemos pacientes que sí se hicieron el estudio, pero no se dan seguimiento. Entonces, pensar en que mientras más temprano, más probabilidad usted tiene de estar viva. Entonces, también tiene que darse menos tratamiento. Doctora Camacho, muchas gracias por su tiempo. Al igual que muchos invitados que hemos tenido que han sido muy interesantes, queríamos pedirle o comprometerla que otro día regresemos para hablar de otro tema. Mi nombre es el doctor Héctor Balcázar, infectólogo. Queremos agradecer su sintonía en 360 grados hablando de salud como todos los viernes. Gracias y nos vemos el próximo.